nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, que te has hecho hombre como yo, ahora puedo tratarte de tú a tú, pues eres como yo en todo. Yo podía tener miedo ante Dios, ante un hermano mío. No, antes estabas lejanísimo, ahora te miro muy cerca y te tengo aquí, Jesús. De tal modo te has acercado tú a Dios que puedes decirme: no temas el ver a mi Dios, que es tu Dios. Ama al Dios porque por ti se ha hecho y es hombre. En ti veo, Jesús, al Dios que se hace un servidor mío. Tú y yo vamos a vivir, amar, sufrir y gozar, siempre juntos. Te haces tan pequeño tú para hacerme tan grande a mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, reciban un cordial saludo en este día en que una vez más tenemos la grata oportunidad por un regalo de Dios, porque Dios es el dueño de la vida y nos ha regalado una vez más la vida. Yo espero que también ustedes también estén gozando de la vida en la gracia de Dios, de la buena salud y también de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado de encontrarnos con nuestra familia, de estar ahí en el hogar, de disfrutar de cada padre y cada madre, disfrutar de sus hijos. Ustedes, hijos, han disfrutado de la compañía de sus padres. Ha sido un elemento tan bonito que recuerdo que decía el padre Iván el domingo en la Santa Misa: esta comunidad de familia que es la iglesia doméstica nos está preparando para cuando nos toque salir a la comunidad que es la iglesia. Entonces nos hemos preparado, usted se ha preparado. Yo me imagino que este mes, que es el mes dedicado a la Santísima Virgen María, lo ha aprovechado al máximo. Yo me imagino que no ha dejado ningún día de rezar el Santo Rosario. Me imagino que ha estado siempre pendiente de la Santa Misa en la televisión, en las redes sociales, de tantas cosas. Hoy estamos tan inundados de tanta información que a veces solo le damos cortar, porque ya tenemos tanta información, estamos inundados de información, tanto positiva como negativa. Pero en medio de todo ese ambiente y en medio de su familia, de la intimidad de su familia, queremos llegar con este programa Creciendo en el Espíritu, que quiero sea para usted verdaderamente un regalo de Dios que nos está ayudando a meditar y a profundizar sobre el misterio más grande que el Señor nos ha querido regalar. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la experiencia del rostro misericordioso de Dios. Experiencia del rostro misericordioso de Dios. Porque como conocemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a Dios nadie lo ha visto jamás, dice el apóstol Pablo. También le dice Dios a Moisés: cúbrete el rostro porque yo pasaré por la tienda donde tú estarás. Y dice que Moisés se cubría el rostro porque mirar la presencia de Dios era morir. Nadie podía mirar la presencia de Dios y nadie podía ver el rostro de Dios porque era ser nada en esta tierra, ya estar terminado. Entonces, cuando yo hablo el rostro misericordioso de Dios que se nos manifiesta, estamos refiriéndonos lógicamente a Jesucristo, que se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Que en el principio era Dios, y frente a Dios era la semilla, era el verbo, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que se manifestó en la humildad, en la sencillez de la Santísima Virgen María. Ella quiso colaborar en el proyecto de salvación porque ella conocía también su misión. Entonces, ese rostro misericordioso de Dios es la experiencia en un primer momento de la fe. La fe de nosotros se cimenta en el rostro del divino Jesús, que Él lo quiere dar a conocer de muchas formas. A mí la forma que más me agrada, que más me gusta para ver el rostro de Jesús es el de ese sagrado corazón, porque está basado en la Sagrada Escritura. El evangelista Lucas dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, porque mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Sagrado Corazón de Jesús nos presenta un rostro de mansedumbre y un rostro de humildad. Ese es el que a mí me gusta, porque nos está atrayendo hacia su mansedumbre y hacia su humildad. Pero también está el rostro del divino niño, el niño Jesús, el que se hace niño y cumple cabalmente todas esas etapas. Imagínense, y mucho más que cualquier niño que nace en nuestro tiempo. Jesús vive unas etapas realmente angustiosas en su vida de niño. Es increíble. Yo meditaba hace unos meses en esa realidad cuando de nuestro país, Honduras, salió una gran cantidad de papás y mamás con sus niños que tuvieron que caminar, que subirse a ese tren llamado La Bestia, que pasar un desierto y tanto dolor, tanto sufrimiento. Y fíjese que la Santísima Virgen María y San José pasaron ese éxodo, ese desierto, camino a Egipto, porque Herodes quería matar a ese niño, quería destruir el proyecto de Dios. Entonces recordaba yo y decía: en estos niños Dios tiene que ayudarles a estas madres, a estos padres, porque en estos niños que hoy van caminando, que tienen hambre, que tienen sed, que lloran, es que realmente rueda lágrimas uno cuando miraba esas cantidades de personas allá, muchas veces rechazados, perseguidos, golpeados en el paso de Guatemala, de México, para llegar a Estados Unidos, y luego allá tener que estar confinados en unos centros de detención por muchos meses, esperando que la bondad de un imperio que no para nada tiene bondad, porque tiene la mayor inmoralidad posible en el trato de las personas, así lo dijo, que de estos hoyos de M llegaban esta cantidad de personas a hacer daño a los Estados Unidos. Estas personas no tienen moral, no tienen ningún respeto por la dignidad de la persona. Lo estamos mirando ahora en plena crisis, donde no le importa más el comercio, el negocio, que la vida de las personas. Entonces, en esa realidad, mirar el dolor de esos niños sin ni siquiera poder uno hacer algo es triste. Y más que eso, pensar también que muchos medios a nivel mundial difundieron que muchos niños y muchas niñas eran abusados sexualmente en estos centros de detención por personas inescrupulosas, adultos, que tienen un empleo o que trabajan en algún programa de estos allá en Estados Unidos. Y se hablaba no de una mínima cantidad, se habla de grandes cantidades de niños que fueron abusados.
jovencitas que han sido secuestradas y sacadas de los centros de detención. Nos decía la hermana Mara que está en México con los migrantes y nos contaba la experiencia de cómo han llegado a sacar a las jovencitas de los centros de detención para llevarlas a prostituirse a los antros ahí en México, y hondureñas, centroamericanos, y eso es doloroso. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que en este siglo donde nosotros decimos tener muchos adelantos en la tecnología, en tantas cosas, no hemos adelantado en mirar en el rostro de nuestra hermana, de nuestro hermano, el verdadero rostro de Jesucristo, el verdadero rostro de Dios? Por eso les decía, el rostro misericordioso de Dios. Misericordia es una palabra compuesta que significa miseria del corazón. Miseris, miseria, cordi, corazón. Entonces, la misericordia es esa realidad de miseria que tiene el corazón del hombre. ¿Y cuál es la realidad más grande de miseria que existe en el corazón del hombre para no poder mirar el verdadero rostro de Dios en el hermano que está sufriendo? Pues lógicamente esa miseria se llama egoísmo. Un corazón egoísta, un corazón que no aprendió a amar, un corazón que no aprendió a perdonar, es un corazón que está miserable. Está miserable porque está endurecido. Sería bueno que a estas personas, estas personalidades que no lo son, pero que así los definen, les hicieran un estudio del corazón a estos tipos que gobiernan los pueblos. Bueno, puedo decir al que gobierna Honduras también, que les hicieran un examen del corazón a ver cómo tienen el corazón, pero que también nos lo hagamos cada uno de nosotros para que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón ahora? Si este día te tocara entregar tu vida a Dios, ¿a dónde te irías tú? ¿A dónde cree que iría? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Porque el corazón es la vida de nosotros. Entonces, al hablar de corazón estamos hablando de vida. ¿Cómo está su vida? Su vida espiritual, ¿cómo está su vida familiar? ¿Ha tenido la oportunidad, por gracia de Dios en todo este tiempo, de estar de acuerdo con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa vida suya? Cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestro país Honduras, por ejemplo, y en nuestros pueblos, se sigue derramando la sangre inocente, o aunque no sea inocente, pero se sigue derramando sangre, porque en el corazón del hombre existe el egoísmo, existe el odio, existe la venganza, existe esa realidad de pecado, existe ese espíritu del mal que va tomando cuerpo y va engendrando muerte en la vida nuestra. Por eso, al poder hoy meditar sobre el rostro misericordioso de Dios Padre, vemos a un Padre amoroso, a un Padre amoroso. Fíjese que Dios le dice al Padre Abraham: yo te daré una tierra, te daré una descendencia, y será tan grande que nadie la podrá contar, como las estrellas en el cielo, como las arenas en el mar. Y a la ancianidad de Abraham y su esposa Sarai nació un hijo, por gracia de Dios, por obra de Dios, que se llamó Isaac. Y Dios prueba la fe del padre Abraham, porque la experiencia de fe es la prueba del verdadero rostro misericordioso del Padre. Y al probarle en su fe le dice: ya tienes tu hijo, más o menos unos 6 años tenía quizá Isaac, te pido que lo lleves al monte Moria y que allá consigas leña o llevas la leña y me lo vas a sacrificar. La promesa de Dios de haberle dado descendencia se había cumplido.
¿Y cómo es posible que ahora ese hijo que es hijo de la promesa va a ser sacrificado por su padre? Y le dice, bueno, demuéstrame que realmente me amas, demuéstrame que realmente crees en mí y sacrifícame tu hijo. Abraham tiene que pensar, puchica, me lo dio para que haya descendencia, me lo da en la ancianidad, 80 años, ambos prácticamente, y como por gracia de Dios nace, y ahora me está pidiendo que lo sacrifique, pero es Dios el que me habla y es Dios el que me pide y yo lo voy a hacer. Sube al monte Moria, recuesta a su hijo en la leña y al momento que va a descargar el cuchillo contra su hijo para sacrificárselo a Dios que le ha hablado, le dice Dios, no atentes contra la vida de tu hijo. Ve y busca otro para sacrificar. Y consigue ahí un animalito que está enredado, dice, en las zarzas, lo toma y lo sacrifica, un carnero. Entonces le dice, ya me probaste que tienes fe. Ahora me has dado prueba de tu fe. Y por eso se cumple lo que Dios le había dicho al padre Abraham. Pero, ¿dónde está el verdadero rostro misericordioso del Padre? Está en el acto más grande de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dice al padre Abraham, no atentes contra la vida de tu hijo. Pero cuando el hijo le dice, Padre, yo voy a entregarme por esa humanidad, yo voy a sacrificar mi vida, yo voy a ofrecer mi vida. Dios Padre no le dice a su hijo, no lo hagas. Bueno, dele para adelante, le dice, échele. Si usted cree que va a poder derrotar el mal y va a poder derrotar al demonio sacrificándose y va a salvar a la humanidad, que somos cada uno de nosotros de generación en generación, entonces hágalo. Y Jesucristo, eligiendo ese estilo de muerte cruel, doloroso, como no se ha imaginado en la historia, lo hace. Y aquel que había perdonado la vida de el hijo del padre Abraham, no escatimó la vida de su propio hijo. Se entrega, se da. Entonces ese es el verdadero rostro misericordioso, el de el Jesús abriendo los brazos, no de manera voluntaria, porque ahí no fue voluntad de él abrir los brazos, le abrieron los brazos, le clavaron las manos, lo clavaron. Pero en esa condición en la que él se encuentra, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos atrae a todos, nos atrae ese pasaje tan lindo del Evangelio de Juan, cuando junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre y Juan, el discípulo amado. Jesús, como en una forma de testamento, porque Jesús no tenía nada, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza, no tenía nada que dejar de herencia, le deja a su mamá, a toda la humanidad en nombre de Juan, y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Ese es el testamento de Jesús en la cruz. Lo único que puede él entregar, lo entrega. Ya había entregado su vida, ya había entregado todo a la humanidad. ¿Qué más quedaba por entregar? Quedaba por entregar a su madre. Y la entrega con una generosidad en medio del dolor, en medio del sufrimiento que está viviendo en ese momento, la entrega a toda la humanidad en nombre de Juan. Ahí tienes a tu madre. Entonces, María nos enseña también el rostro misericordioso de el Padre, porque sin duda alguna, mis hermanas y hermanos, esa personalidad de Jesucristo, quien la pulió fue la Santísima Virgen María. Yo imagino a la Santísima Virgen María una mujer de temple, una mujer que una palabra tenía. Prueba de ello es que Jesús vive con ella hasta los 30 años, sirviéndole en todo,
porque dice el Evangelio de Lucas, en la infancia de Jesús, cuando se quedó perdido en el templo, regresó con ellos a su casa y continuó con ellos viviendo, obedeciéndoles en todo. E iba creciendo en sabiduría, e iba creciendo en experiencia, en estatura. Entonces, ahí se fue puliendo. Y qué importante es que tomemos este elemento del rostro misericordioso de Dios, porque fíjese que tenemos tantas hermanas y hermanos que en esta vida van cargando heridas, van sintiendo una pena grande en su corazón, porque a lo mejor en su hogar no tuvieron un rostro misericordioso de un papá, un rostro misericordioso de una mamá, porque muchos niños que ahora sufren, el sufrimiento más grande de ellos es el poder decir: yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá. Me he encontrado casos de niños que han sido adoptados, y yo le digo a esos niños que fueron adoptados: ustedes se llaman hijos de corazón. Y fíjense que a Jesucristo no le afectó la adopción. Si usted se fija, Jesucristo es un hijo adoptado. Jesucristo fue adoptado por José. José adoptó ser el padre de Jesús, porque el padre de Jesús es Dios, pero Dios también le pone un papá en la tierra que lo adopte. Entonces Jesús para José es hijo de corazón. En otras palabras, aunque la palabra suena fuerte, pero así le llaman hijo adoptivo, los hijos adoptivos no deberían sentirse mal, porque son hijos de corazón y al mismo tiempo son hijos al ejemplo que Jesucristo les enseñó, porque Jesucristo también es hijo de adopción de su papá José. Entonces allí usted puede decir: bueno, ¿yo por qué me voy a sentir mal? Quizá debería sanar más bien. Usted no puede juzgar ni a su papá ni a su mamá, porque usted no sabe en qué situación estaba su papá o su mamá cuando a usted le abandonó o le dejó. Usted no puede estar juzgando a quienes por genéticamente le trajeron a este mundo. Debería estar inmensamente agradecido con Dios, porque Dios no le ha desamparado, porque Dios le ha manifestado un rostro misericordioso en otras personas que a lo mejor no eran arte ni parte suya, ni sangre suya, pero que le han dado amor, le han dado cariño y le han cuidado, le han enseñado lo que es caminar en esta tierra. En ese sentido, de muchas maneras y de tantas formas podemos ir descubriendo el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Y como les decía desde hace un momento, desde la experiencia de nuestra fe, porque nosotros no podemos desligar la fe. La fe. Jesucristo siempre fue muy constante en decirle a sus apóstoles que lo único que ellos deberían siempre cultivar y en lo que tenían que crecer es en la fe, porque la fe es la fortaleza de poder dar y de poder dar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, pero también darnos a los demás. Entonces, el rostro misericordioso de Dios está reflejado en Jesucristo, Jesucristo manso y humilde de corazón, en la Santísima Virgen María, humilde y fiel servidora, en San José, hombre prudente que estuvo siempre al frente de una familia como santuario de vida. Así la consideró San José y por eso protegió y cuidó su familia. Y también yo puedo atreverme a decirlo ahora, en cada papá y en cada mamá que está cumpliendo una misión como la debe cumplir en un hogar. Y si usted considera que no lo está haciendo muy bien ahora, pues comience desde ahora a hacerlo. Comience desde ahora a brindarle ese espacio de comunicación y de diálogo a su hija, a su hijo, a su esposa, y entre esposos, diálogo, comprensión, oración, fidelidad. Este es el tiempo de que salgamos fortalecidos y salgamos enriquecidos. Que la ganancia más grande que usted va a sacar de esta cuarentena sea en la empresa familiar. He ganado en mi empresa familiar, gané en esta empresa. Ahora tengo ganancias que jamás voy a poder
gastar y que no voy a poder terminar, porque gané poder dialogar, gané poder comprender, gané poder amar, gané poder servir. Y todos esos elementos, mis hermanas y hermanos, son claves para poder seguir manteniendo el crecimiento espiritual. Ojalá que lo podamos hacer. Yo sigo insistiendo en eso. Tenemos esta bellísima y magnífica oportunidad de hacerlo. No la desaproveche. Que esto que estamos viviendo no pase desapercibido en la vida de nosotros y que sintamos siempre el deseo de agradar y servir a Dios en nuestra vida. Padre de bondad, de misericordia infinita, gracias te damos por la oportunidad que tú nos regalas de poder tener una familia a la que amamos y nos ama, a la que respetamos y nos respeta. Ponemos en tus manos todas aquellas y aquellos hermanos y hermanas que por circunstancias y situaciones difíciles en su vida van cargando heridas que no han podido sanar, para que con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo tú puedas tocar sus corazones y puedan darse cuenta que ellos vinieron a esta tierra para ser felices y no infelices, para alcanzar la gracia y no vivir en la desgracia, para amar y no para odiar. Por eso, Señor, ayúdanos a tener siempre un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen día a todas y a todos.